y el más seguro. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué símbolos rodean este texto? Número 1, apareció, ¿quién? Una mujer. Todos sabemos que una mujer, en el lenguaje apocalíptico, simboliza iglesia. Dice que ella estaba como vestida del sol. Correcto. Eso simboliza vestida de la doctrina, de la verdad, de la pureza de Cristo Jesús. Y estaba parada ¿sobre qué? ¿Sobre qué estaba parada? Sobre la luna. ¿Por qué sobre la luna? Yo pregunto, esto nos va a dar nosotros vamos a buscar la respuesta. ¿La luna tiene luz propia? No. Sino que la luz de la luna es el reflejo del sol. Ahora, ¿cuál era el reflejo en los tiempos antiguos de la verdad de Dios? ¿A dónde se reflejaba? ¿En qué lugar? En el santuario. Y lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender, según su símbolo, su simbología, es que ya la iglesia está parada. Recuerde, esa mujer está embarazada. ¿Y el embarazo de quién es? De Jesús. ¿Y qué dijo Juan? ¿Recuerda lo que dijo Juan en el día del bautismo de Jesús? Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Que ya no hay necesidad de más muerte de corderos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios va a morir una vez para siempre por todos los pecados. ¿Amén? Entonces, la luna simboliza todo el ritual del santuario. Prácticamente la posición de la iglesia parada sobre la luna simboliza que todo ya cesó con el nacimiento del Mesías, de Cristo Jesús. Y sobre su cabeza, ¿qué había? Una corona de 12 estrellas. Y aquí vamos a hacer un jueguito. ¿Ya nació Jesús? No, no ha nacido Jesús. Entonces, las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. ¿Entendido? ¿Y qué dice el versículo 2? Lo podemos leer. Y estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién nació ya? ¿Quién nació ya? Nació Jesús. ¿Y quién es el creador de la iglesia del Nuevo Testamento? Jesús. O sea, que en el versículo 1, como no ha nacido Jesús, simboliza a las 12 tribus de Israel. Pero en el versículo 2 ya nació Jesús. Entonces el simbolismo aquí nos apunta a los 12 apóstoles. Interesante, ¿verdad? Un juego de simbolismo dependiendo si ya nació o no nació el Mesías. Ahora, lo interesante es que Dios presenta como iglesia a una sola. Dios presenta a una mujer. Y yo pregunto, en este mundo hay alrededor de 60,000 iglesias diferentes
con doctrinas diferentes y maneras de salvarse diferentes. Y si usted va a cualquier iglesia de esas, todas les van a decir que tiene la verdad. Pero para Jesús solo hay una. Y esa mujer es la que representa la verdadera iglesia de Dios. Quiero hacerles una pregunta. Dígame con el corazón en la mano. Respóndame con el corazón en la mano. Trate de decirme la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuántos de ustedes se quieren salvar? No, levanten la mano, yo quiero ver quién. Gracias. ¿Usted sabe cómo va Dios a realizar la entrada de los que se han de salvar? ¿Y cómo va Él a cerrar la puerta a los que no van a entrar? Interesante, ¿verdad? Ya vimos cuáles son las características de la iglesia verdadera. ¿Cómo son? Está vestida de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo Jesús, porque está vestida del sol. ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Ya ella, la mujer, dice, no más santuario. Hay que conocer el santuario celestial, sí. La verdad del santuario celestial, sí. Pero lo que es terrenal, los sacrificios del terrenal, no más, porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y reconoce, al tener en su cabeza la corona de 12 estrellas, que solo existen 12 discípulos. ¿Usted sabía que hay una nueva moda? Que ahora en las demás iglesias, que no son las adventistas, ya dejaron de ser pastores. Ahora les llaman discípulos. Y de unos años atrás para acá, ya no son ni pastores ni discípulos. Ahora les llaman profetas. Apóstoles, profetas. Y el título de pastor quedó guindado en el armario. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios fue claro a dar este texto, que solamente existieron 12 apóstoles. Y si usted va al libro de Hechos, las características para ser un apóstol es que tuvo que haber visto cara a cara a Jesús. Tuvo que haber sido testigo de lo que Jesús hizo en la tierra. Esas son las características de los apóstoles. Y muchos predicadores de hoy día han asaltado ese título creyéndose llamar apóstoles y de esa manera creer que son más que cualquier otro tipo de autoridad. Pero aparte de eso, vayamos al capítulo 22, Apocalipsis 22. La palabra de Dios dice, vamos a leer desde el 1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué había en el cielo? El árbol de la vida.
¿Ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva? Que desde el momento que Dios se da cuenta que pecaron, primero Dios les hace vestir, los viste y después los saca. ¿De dónde? Del Edén. ¿Por qué cree usted que los sacó del Edén? Porque si los deja ahí, le comen también el fruto del árbol de la vida. Entonces mejor Dios los sacó del Edén y puso un ángel, ¿recuerdan? Con una espada cortante, y esta espada para que nada ni nadie metiese, pero ni la sombra ahí. Porque ese árbol de vida, de la vida, es para los redimidos. Ya el plan original por el pecado falló, pero Dios tiene ahora un plan extra, que es la redención de los hijos de Dios. Y ese árbol se convertía en un árbol intocable. Es más, yo no sé si recuerdan una de las visiones de Elena White, que ella fue trasladada en visión al cielo. Y dice que ella vio la mesa donde donde nos va a servir Cristo cuando lleguemos al cielo, que era una mesa de plata larga, larga, pero tú siempre la podías ver. Y en un momento Elena le dice a Jesús, le dice, cuando vio el árbol de la vida, quiero comer del fruto. No, 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 le dice. Todavía no. Y dice que ella, pues, fue regresada de su visión y dice que fue transportada del cielo aquí a la tierra, y que cuando abrió los ojos y se dio cuenta que estaba en la tierra, dice que fue una de las tristezas más grandes que ella ha sentido. ¿Usted se imagina lo que es estar en el cielo en visión y después de estar acá en este lugar? ¿Ah? Dice que fue una de las tristezas más grandes que ella ha experimentado. Ahora, el árbol de la vida tiene 12 frutos. Da un fruto diferente cada mes. Higos, manzanas. Ayúdame. ¿Cuál te gusta a ti? Mangos. Mangos, qué sé yo. Pero son 12 frutos. Y cada mes tendremos que comer un fruto diferente. Y las hojas de sus árboles son para la sanidad de las naciones. Ahora, tenemos que llegar al árbol. Tenemos que llegar al árbol. El árbol es como la meta del corredor, que va corriendo y el finish, la meta. Y el que llegue y agarre el fruto de la seguridad, salvación, redención, sanación. Tenemos que llegar al árbol, hermano. Allá nos vamos a ver abajo del árbol. Y sí, claro. Y no como hacemos ahí en Honduras, ¿verdad? Agarrar piedras y a bajar. No, no. Dice la sierva del Señor que las ramas de los árboles van a doblarse hasta tu estatura para que tú salvo soy. Pero para llegar al árbol hay algo que lograr. Veamos. ¿Será que podemos prestarle el micrófono? Porque yo quiero que alguien me lea unos versículos de los hermanos. Gracias, hermano. Yo quiero que alguien me lea Apocalipsis 22, 14. ¿Hay alguien que me quiere leer Apocalipsis 22, 14? Léalo, hermana, 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Yo pregunto,
En todas las versiones dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Ah? ¿A dónde está? ¿A quién habló? ¿Verdad? La versión, ayúdame, la versión, hermano, es la versión del 2000, ¿verdad? Reina Valera. Del 60, gracias. La versión Reina Valera del 60 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida. O sea que prácticamente lavar ropas en la Biblia es guardar mandamientos. Prácticamente los que van a entrar al cielo, ahí está diciendo, ¿para qué? Para tener derecho y entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. O sea, lo que te va a dar derecho, no malentiendan, no es que los mandamientos salvan, pero te da derecho al reino de los cielos. Es como tú tienes el pasaporte. ¿Qué es lo que me hace llegar a mí a Estados Unidos? La visa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me da derecho de pasar por migración? El sello de migración. Sin el sello de migración estoy mal. ¿Me entiende? Entonces eso es la ley de Dios. No salva. Al contrario, la ley de Dios, si te sirve como espejo, te condena. ¿Por qué? Porque si tú mataste, es un ejemplo, y yo me veo en el espejo que la ley, ¿qué me dice la ley? Homicida. Lejos de salvarme, me condena. Lo único que salva es la fe y la gracia de Cristo Jesús. Es lo único que nos salva. Pero para entrar al cielo, para que me sellen el pasaporte que ya está avisado por Cristo, tengo que guardar los mandamientos, porque solo esos entraron al cielo. Solo esos entraron al cielo. Alguien que me lea el siguiente versículo. Para mí es uno de los versículos más duros que hay en la Biblia. El 14. El siguiente, el 15. 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicadores, los homicidas, los idólatras, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama hace mentira. ¿Qué pasó con los que no guardaron los mandamientos? No les sellaron la entrada en migración. Y yo quiero explicarles algo. ¿Cómo llama Dios en su palabra a los que no guardan mandamientos? Es duro. Más los perros. Mire, yo no lo... La primera vez en mi vida, estaba bien joven, yo leía no, pero por lo menos un chihuahua. Sí, decía yo, por lo menos, no había de perdido un Rottweiler, un Pitbull. No, perro es perro. Entonces, a los que no guardan mandamientos, la Biblia los considera perros. Es algo triste que lo tengo que decir, pero lo tengo que decir porque no lo digo yo, está ahí escrito. Dice, mas los perros no entrarán. No está hablando de animales. Yo fui al comentario bíblico, a varios comentarios bíblicos, y habla de personas, de aquellos que se burlan de la ley de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser correctos en cuanto a los mandamientos de Dios, hermanos. Porque podemos caer también dentro de esa lista. ¿Y quiénes más? Los perros no entran. ¿Por qué no entran? No guardaron. ¿Cuál es el primer mandamiento que no guardaron? Dígamelo, ahí está. Los hechiceros, ¿verdad? ¿Ah? No tengan pena, díganmelo. Y yo pregunto, como mandato dentro de la Biblia, ¿está que no debemos de visitar a los hechiceros? Sí, señor. No consultar a los agoreros,
a los hechiceros y se lo dijeron a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Fue donde una pitonisa. ¿Y qué pasó? Su reino fue cortado. Como rey, ¿verdad? Fue cortado. ¿Quién más no entra? ¿Por hacer qué más no entran? Fornicarios, ¿verdad? La fornicación es prima hermana del adulterio. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? La fornicación. Ahora yo pregunto, ¿qué es adulterio? Vamos a ver, ¿qué es adulterio? ¿Qué es adulterio para ti, hermana? Ya la estás pensando por otro lado vos, ¿verdad? ¿Ah? Fíjese que no. Fíjese que no. Adulterio es dañar lo original. Un ejemplo. Y disculpe que voy un poco atrás. Gracias a Dios nunca tomé. Pero cuando yo miraba que iba a un baile o una discoteca que hacían los tragos, entonces había un trago que se llamaba whisky con agua. Entonces en una copa, yo me acuerdo, ponían whisky en un vaso, la mitad de agua. El agua es agua todavía, ¿verdad? Pero cuando el que tomaba ponía el whisky en el agua, ¿qué era ahora? Adulterio. Adulteraron el agua, no el whisky. Adulteraron lo correcto, el agua. Eso es adulterio. No sé si ya les cayó la peseta. No, de otra cosa, que es adulterio también. Dios dijo, sábado. ¿Qué pecado cometo cuando guardo el domingo? Adulterio. Porque adultero lo original de Dios. Y ese es el grave pecado. Y ese es el grave pecado de ir nadando contra la corriente de Dios. Ahora te das cuenta que aún con todos sus errores, la iglesia de Dios es lo más bello que Él tiene sobre la tierra, dice la sierva del Señor. Con todos los errores que esta iglesia pueda tener, es la que Dios ha escogido para que tú y yo nos salvemos. No hay otro. No hay otro. Y dice, la iglesia aún con todos sus errores, y es que no sabe cuál es el problema de nosotros. Que cuando dice esa cita, la iglesia aún con todos sus errores sigue siendo el gran amor de Dios. Nosotros vemos a la iglesia como todo esto. No. Está hablando de la iglesia como usted, como usted, como usted y como yo. O sea, que la iglesia de Saúl, aun cuando Saúl tenga errores, es la manifestación del gran amor de Dios y es la niña de los ojos del Señor. Pero no vea la iglesia en general, véase usted como iglesia. Que me vea yo como iglesia. O sea que individualmente llegamos a ser la niña de los ojos de Dios. Y punto. Pero eres pecador, eso Dios ya me libró. Dicho sea de paso, nunca te sientas más pecador de lo que ya somos. ¿Usted sabe lo que hace Dios en su corte celestial? Aquel día que tú te arrodillaste y agachaste tu cabeza y le dijiste, Señor, hice esto, hice lo otro y lo otro. Señor, yo pequé, mentí, hice todo esto. Perdóname con tu sangre. ¿Sabes qué hace Jesús? Literalmente en el cielo. Da con el martillo, ¡pum! Eres declarada inocente como que si nunca en tu vida has cometido un pecado. Pero eso sucede solo a aquellos que están caminando como Dios quiere que caminemos. Es que no es como tú quieres caminar.
¿Qué le dijo Dios a Abraham? Génesis 99:1 creo que es. No lo busques, aquí lo digo de memoria. Y Jehová le dijo a Abraham, anda delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, se debe de caminar como Dios quiere que caminemos, no como yo quiera que caminemos. Miren, la carrera al cielo es una carrera que para llegar al cielo tenemos que saber qué correrla. No tienes que correr desesperadamente. Yo creo que fue o Génesis 99:1 o 92:1. Génesis. Ahí. Y entonces para poder correr bien la carrera, hay que saber correrla, ¿o no? Muchos de nosotros arrancamos de la meta de salida y creemos que con un ritmo acelerado vamos a llegar a la meta final. No, así no se corren las carreras. Un día me dijeron a mí en el colegio, Talbot, tú vas en la carrera de 5 kilómetros. Y yo era bueno, pero para piques cortos. Y a mí nadie me dijo cómo se corría la carrera. Así que dicen, fuera de todos los corredores. Y salgo corriendo como una bala. Y mire, le di como 3 vueltas. Les pasé como 3 veces. Pero a la 5ª vuelta me hizo el motor. ¡Puf! No pude dar un paso más. Y me quedé sentado a la orilla de la pista. Y aquellos, lo más ilógico, para mí en ese momento, es que aquellos llevaban un pasito así, ¿no? Y yo los tuve que ver pasar uno por uno. Porque la carrera de Cristo se corre con paciencia y con sabiduría. Y mis queridos hermanos, para que podamos llegar al cielo, la ley también se convierte en una aliada nuestra. No tengas a la ley como una enemiga tuya, sino como una aliada. Y aquí quiero aplicar, ahorita que vimos en la película, que los rabinos y los fariseos traían a María Magdalena tomada en el mismo acto del adulterio. Dicho sea de paso, ahí sacan a María Magdalena vestida. Tomada en el mismo acto del adulterio, ¿qué quiere decir? Estaba sin ropa. Y la trajeron mostrando a Jesús su vergüenza, porque así somos muchas veces como en la iglesia. Nos gusta señalar el pecado del que está a la par mía, y para eso no hemos sido llamados nosotros. ¿Pero qué le dijo Dios? Aquellos la iban a apedrear, aquellos le señalaron el pecado, aquellos la dañaron, aquellos hicieron lo que quisieron con ella. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? ¿Ah? Ni yo. ¿Dónde están los que te condenan? Ya se habían ido, ya habían leído sus pecados. Le dije, no, Señor, se fueron. Ahí está lo grande de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. Porque Jesús le dijo, ni yo. ¿Qué hace Jesús con nosotros cuando pecamos? No nos condena, hermanos. Ni yo te condeno. ¿Y qué más le dijo? ¿Seguro? ¿Están seguros que sí le dijo? ¿Están seguros que sí le dijo? ¿Ah? Mire, el hombre está buscando en la Biblia. ¿Están seguros? Voltéenme a ver, ¿están seguros que Jesús le dijo, vete y no peques más? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Qué sigue? Ya lo puse a pensar, ¿verdad? ¿Ah? Miren, hay un mensaje en vete y no peques más entre líneas, que a veces se nos olvida, porque la Biblia no solo es leerla de pasadita, es interpretar qué dijo Jesús en vete y no peques más. Saquémosle el jugo.
vete y no peques más. ¿Qué es pecado? Entonces, ¿qué le está diciendo? Vete, correcto, está entre líneas. Vete y guarda los mandamientos. ¿Dónde se guardan los mandamientos? ¿Fuera o dentro aprendes a de la iglesia aprendes a guardar los mandamientos? Entonces, ¿se das cuenta el mensaje ahora? La mandó a la iglesia a guardar sus mandamientos. Entre líneas. Ese es el mensaje que Dios le da a María Magdalena. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. ¿Guardamos los mandamientos para salvarnos, hermanos? No, Señor. Entonces, ¿por qué guardar los mandamientos? Porque ya soy salvo. Ya Cristo a mí ya me salvó. A todos nosotros ya nos salvó Cristo Jesús. Ya nos salvó en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer ahora es tomar las palabras de Cristo Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. ¿Quiénes más no entran al cielo? Ayúdenme. Los homicidas. ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás. ¿Quiénes más no entran al cielo? Los idólatras. ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Ok? Entonces, todos estos, y el último es todo aquel que hace mentira, que practica y ama la mentira. Y el mensaje de la ley dice, no hablarás falso testimonio. No mentirás. ¿Qué pasó con los que no guardaron la ley? Tú podrás decir que eres hijo de Dios, que amas a Dios, pero si no amas la ley de Dios, si yo no amo la ley de Dios, estamos fuera. Es como un cristianismo cojo, que en algún momento me voy a caer y no podré levantarme. Ahora, un mensaje que está en el Nuevo Testamento y que no está en el Antiguo no es mensaje. Por eso Dios tiene todos sus mensajes, los tiene tanto en uno como en otro. Vamos al libro de Isaías. Isaías 66. A ver si es verdad lo que hablamos. ¿Cómo dice las primeras dos frases en el versículo 23? Los juicios de Jehová y la futura prosperidad. No. No siga. No siga. No siga. El árbol de la vida. ¿Recuerdan? ¿Cuándo se come el árbol de la vida? El fruto. De mes en mes. Cumpliendo con el mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está el árbol de la vida. ¿Qué más dice ahora? O sea, las siguientes dos frases. Y de día de sábado en sábado. De sábado en sábado. ¿Quiénes entraron allá en Apocalipsis al cielo? Guardadores de mandamientos. Entonces ahora está aplicando lo que vamos a hacer allá en el cielo. De mes en mes. ¿Para qué nos cita de mes en mes? Para ir a comer el fruto del árbol de la vida. Y otra cita que a Dios no le falla es que tendremos que estar de sábado en sábado. No es un invento suyo. No es un invento del pastor. No es un invento del mayor teólogo. Eso es un principio de Dios. Amén. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí. ¿Dice quién? Jehová. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo que hay un árbol de la vida?
Jehová. ¿Quién está diciendo que ya vamos a guardar el sábado? Jehová. ¿Hay algo que te pueda hacer desistir entonces? ¿Ah? Me afirman estas palabras que verdaderamente el reino de los cielos es de Dios y que Él dice lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra y lo que tengo que dejar de hacer aquí en la tierra para poder entrar a su reino. Pero tiene que aparecer la otra parte también. Aquí, o sea, ese versículo es lo que entraron al cielo, ¿verdad? Esos son los que entramos al cielo. Pero en el 15... En el 22:15 de Apocalipsis están los que se quedaron, más los perros, ¿verdad? ¿Cómo salen estos aquí? En el siguiente versículo. Y saldrán. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están los perros? Y vendrán, y saldrán y verán los cadáveres de los muertos. ¿Qué? Ahora yo pregunto, ¿guardar el domingo en contra del sábado es rebelarse, es rebelión, sí o no? Guardar otra ley diferente, como hacen otras iglesias, que guardar la ley de Dios es rebelión contra Dios, ¿sí o no? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, el lugar donde usted está sentado ahorita, y para los que nos ven en YouTube, si tú eres un fiel hijo de Dios, adventista y si hay orgullo santo, lo digo con mucho orgullo, adventista del séptimo día, es esa mujer de Apocalipsis 12. Que Dios perdonó todos sus defectos, todos sus pecados y le colocó ¿qué? Un manto del sol, puro, limpio. Porque cuando Cristo Jesús venga, hermanos, lo primero que tú y yo recibiremos será la transformación en la perfección en Cristo Jesús. Amén. Y ahora esta iglesia será tornada y cambiada en santidad de Dios. Amén. Pero solo si perseveramos hasta el fin en la mujer de Dios. Amén. En la iglesia de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren entrar ahora al reino de los cielos? Amén. Amén. Queremos proponernos, hermanos, queremos decirle a Dios, dame las fortalezas que me faltan para no claudicar, seguir de aquí adelante hasta que tú vengas en gloria y majestad y ser la persona que tú quieras que yo sea en la iglesia. Amén. Vean, hermanos, es bueno estar alerta. Es bueno. Es bueno saber cómo están las sazones en el tiempo. Es bueno saber cómo se mueve el mundo, cómo se mueve el Vaticano, cómo se mueve todo. Pero es malo cuando yo solo me dedico a eso. Eso será bueno cuando yo cumpla el mensaje de Dios de predicar el Evangelio a toda raza, a todo el mundo. Amén. Yo quiero dar un testimonio con el permiso de Saúl. Él fue a fundar una radio, en eso andaba allá en El Salvador. Y es algo que yo lo sé, ¿verdad, Saúl? Desde hace años. O sea que se ha cumplido un sueño en él. Y usted sabe lo que es una radio. Usted sabe hasta dónde van a llegar las ondas de una radio. Eso es predicar el Evangelio. Eso es estar listo en la profecía y también predicar el Evangelio. El problema es cuando nosotros solo hacemos una cosa y nos olvidamos de hacer la otra. Ese es el grave problema. Queridos, ustedes son el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no hay nada más bello sobre la faz de la tierra que el pueblo de Dios. Amén.
¿Por qué? Porque este pueblo fue comprado por sangre. Y eso es lo que a usted y a mí nos da valor de ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Nos esperamos y nos vemos en el cielo. Mi gran deseo es que aquel día podamos llegar todos juntos allá al reino de los cielos, haber alcanzado la meta más anhelada, porque aprendimos a correr la carrera. Amén. Nos vemos bajo del árbol. No sé qué fruto va a haber ese mes, pero lo vamos a comer todos. Que Dios les bendiga. Damos la honra y la gloria a nuestro